Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Acompañamos tus estudios. Cátedra sin fronteras. Sean bienvenidos al programa Onda UNED, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Mi nombre es Paulo Navarro, soy tutor de la Cátedra de Arte y de la Cátedra de Gramática y Literatura. Hoy vamos a compartir con José Montero. José, además de ser profesor en la Cátedra de Arte, es ceramista, ha participado en múltiples exposiciones, ha participado en diferentes salas y tiene una serie de proyectos que se podrían entender como autogestionados, que se mueven entre lo escultórico más academicista y lo representativo a través de la cerámica, tocando temas que tienen que ver con nuestro país. Antes de empezar con las preguntas, José, ¿cómo va todo? ¿Cómo has estado? Bienvenido al programa. Hola, Pablo, muy bien, muchas gracias. Qué dicha. Gracias por darnos este espacio y qué bueno tener como la representación de la cerámica, ¿verdad? Porque como disciplina tal vez entendemos más de otras, o sea, tenemos más afinidad a otras que son más comunes, entonces creo que es un gran espacio para que nos puedas compartir y enseñar, ¿verdad? Un espacio de aprendizaje. A mí me gustaría saber, de hecho, José, en esa tónica o como en esa temática de la selección de la cerámica como una disciplina, dos experiencias significativas que te hayan sucedido para elegir esta técnica, ¿verdad? Porque la selección de la técnica pasa por muchas veces por un espacio muy personal de nuestra historia. Entonces, ¿cómo fue el inicio de José Montero en esta selección de la cerámica? Bueno, buenas tardes, Pablo, muchas gracias. Hay un asunto que más que una decisión concreta, como que ya he dicho, voy a hacer cerámica. Fue un asunto de espacio. La cerámica bueno, yo me gradué en la Universidad Nacional de Educación Artística y teníamos que pasar por todas las técnicas. Una de las situaciones que yo tenía es que mi casa era muy pequeña, es muy pequeña. Y cuando me enfrentaba a tener que hacer algo, un ejercicio artístico, no tenía espacio. Entonces, una de las cuestiones que creo que pesaron más dentro de ese inicio de decisión de hacer cerámica fue el hecho de tener un taller siempre abierto en la universidad, que eso tristemente después por las administraciones cambió, pero al principio cuando yo estaba podíamos estar ahí, incluso recuerdo perfectamente una vez que me quedé toda la Semana Santa ahí metido. Qué bueno. Entonces me permitía trabajar algo que fuera constante. Y la otra situación es que no era tóxico, que era fácil, que era bastante más económico que comprar pinturas, tinta de grabado, prensa, etcétera. Entonces yo me lo podía llevar a mi casa y hacer en la casa. Claro. Entonces creo que en este caso la necesidad fue clave para tomar una decisión técnica y también, como te digo, tener un espacio. Entonces yo creo que ese sería Claro. la primera acción, que ese taller estuviera siempre abierto. Y Sí, como esa parte del acceso al taller y al material. Exacto, que ahí, bueno, ahí es importantísimo hablar de lo público, ¿verdad? Que esto no jamás en un espacio privado se hubiera podido dar de esta forma. Claro. Y bueno, como te digo, luego cambió por administraciones y demás, pero en ese momento era así, era muy rico. Y creo que el segundo, bueno, eso que me llevó a trabajar en esto, y el segundo momento que creo que fue un momento muy importante para mí, como en términos prácticos, fue aprender desde la cerámica con Gerardo Selva. Que en Heredia, en Santo Domingo, está Gerardo Selva. Más o menos, nos hicimos amigos, pero él fue el que me abrió a mí la puerta de su taller para poder hornear mis piezas que yo hacía en mi espacio.
Entonces fueron como dos momentos que a mí me permitieron hacer, porque realmente sin esos dos episodios, uno por necesidad y el otro por necesidad también, Claro. yo no hubiera podido hacer cerámica como la hago ahora actualmente, que ya bueno, yo tengo otras promociones y demás. Pero eso por un lado, digamos que sin técnica ni nada, y la otra fue porque honestamente me enamoré de la técnica. Cuando la conocí, pues simplemente dije, bueno, esto es lo mío. eh, y ya luego pues van pasando una serie de cosas que facilitan que yo esté acá todavía. Claro. Tal vez ahí, antes de pasar a la segunda pregunta, podríamos explicar y desarrollar un poco en una noción general de la cerámica, ¿verdad? Porque para nosotros dos en el campo de arte, uno dice, bueno, es que los materiales de pintura son más caros, la cerámica tiene esta implicación del taller, pero tal vez si das como una reseña general, muy general, de qué significa la cerámica como disciplina y como quehacer, porque también, si uno piensa en el material, si uno piensa en el barro, el maleable que es, los dos tenemos el entendido de estar ahí en un torno, o estar haciendo una pieza, o buscando algo, pero tal vez en general, digamos, como para un público más abierto, o estudiantes que no se han enfrentado con esto, ¿cómo lo definirías? Como para después pasar a tus referencias. Sí, bueno, sí, claro. Yo creo que para así, en pocas palabras, la cerámica es la facultad humana, porque en realidad es algo que tiene muchísimos años, Siglos. eh, siglos, sí, muchísimo, y viene acompañada de todo el proceso humano en realidad. Es la capacidad humana de poder trabajar con tierra. Así lo resumiría yo así Sí, como, como muy general. como muy general. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de posibilidades que van a depender de la capacidad que yo tenga como artesano, como artista. Entonces, el tema de como de cuánto cuesta, por ejemplo, es que eh, hay, por ejemplo, artesanos que extraen su propio barro Claro. de fuentes primarias de sus comunidades. Esto, por ejemplo, un pintor no lo puede hacer técnicamente desde la academia porque es más difícil implicarse con el tema de los materiales, pero, por ejemplo, hay artistas, yo no, yo compro mi arcilla, pero hay artistas que trabajan la arcilla de la fuente, de la comunidad donde viven. Entonces, eh, eso para poner un ejemplo de qué tan amplio puede ser la forma en la que se adquieran las posibilidades de hacer cerámica. Y la otra situación interesante con la cerámica es que en su forma primaria, en las técnicas manuales, que básicamente, eh, bueno, siempre se dividen en tres, en realidad creo que no hay tres, hay muchísimas, pero las que más se conocen son tres, que son pellizcos, rollos y placas. Eh, ahí bueno, podríamos hablar también de modelado, aunque es una mezcla de todas. En esas tres técnicas lo único que necesitamos son las manos. Claro. Y eso ya nos dice, digamos, cómo esa relación con el material es absolutamente humana, y también es como también una forma de materializar el objeto a partir de ahí. Ya luego se mezclan otras cosas, como ven aquí atrás, esto está lleno de esmaltes, que son pinturas específicas para cerámica, como decía Paulo, el torno, que ya es una herramienta para hacer otro tipo de piezas, y quizá lo más caro, en mi caso, que son los hornos, aunque también hay formas tradicionales de hacer hornos que no implican ningún costo más que prender fuego. Claro. Entonces, por eso es que es tan amplia, por eso es que creo que mi definición más Más certera sería general. que es esa capacidad humana de trabajar Claro. con tierra. Y como tierra hay Claro. gente, digamos, hay miles de Claro. tipos de tierras y técnicas distintas. Eso sería en cuanto a la parte más matérica, ¿verdad? Más de dónde surge. Pero cuando uno ve el trabajo que estás desarrollando, uno no puede evitar ver varias referencias, ¿verdad? Conceptualmente, traes a colación con tus piezas y con tu imaginario varias tradiciones, porque creo que no se podría hablar de una tradición, sino que, ¿verdad? Como una interpretación de tradiciones. Y has desarrollado algunos temas. Yo podría decir temas en plural, pero sí me gustaría que vos nos expliques cuáles son esos temas que has desarrollado, cuál ha sido el proceso de irse apropiando de estos temas y cuáles son tus principales referencias, ¿verdad? Porque cuando uno menciona a un Gerardo Selva, uno sabe que toda la animalística y toda la figura esta que él desarrolla en sus piezas cerámicas, si no lo han visto, Gerardo trae mucho de lo precolombino a sus piezas, pero tu abordaje es otro. Entonces sí me gustaría como
ya hablamos de la parte material, ¿cómo se podría ver esa parte más temática o más conceptual en tu obra? Sí, sí, bueno, Gerardo es un maestro. Quien no lo conozca, pues ahí queda la invitación abierta a que lo busquen. Yo desde que empecé a producir como de una forma consciente, que pienso que en ese momento es cuando uno empieza a generar arte, que es un poco lo que yo le digo a mis estudiantes, cuando la intención se vuelve el motor de arranque, ahí empieza una persona a ser artista. Pienso yo, ¿no? Yo siempre he trabajado con el tema, bueno, en su momento cuando empecé con el tema de la identidad. La identidad como un macro, como una cuestión que en ese momento entendía la identidad y bueno, ahora entiendo otras cosas como subjetividades y cosas así, pero bueno, de forma primaria era la identidad, quién era yo. Y en ese encuentro con ese quién soy yo, que fue una pregunta que siempre me hago y siempre está en todas las piezas, descubrí que yo tenía un potencial gigante que en la propia universidad ni siquiera me mencionaban, que era la máscara. Y a partir como de esa lógica de cómo la máscara me da identidad, pero también me la quita o la colectiviza, es que yo trabajo. Entonces, yo empecé con una serie de piezas que no eran máscaras, eran banderas, que me parece que cumplen la misma función que una máscara al final. Nada más que la tenemos en forma de pasaporte y no puesta. Pero igual es una máscara, ¿no? Nosotros no podemos llegar a Europa y decir que somos europeos, somos costarricenses. Y podemos vivir allá 50 años y vamos a seguir siendo costarricenses. Entonces, yo trabajé primero con esta cuestión de los mapas y luego cuando entendí que estaba empezando a hablar de mí, descubrí la máscara. Irónicamente, como a los 25 años descubrí que la máscara era mía. Entonces, porque vivo en Barba y he vivido aquí toda la vida. Y entonces empecé a hacer esta serie de esculturas que no se ha acabado, digamos que son una serie de esculturas con máscaras. Aquí hay una atrás. Vamos a ver si logro que se vea esta que está aquí atrás. Aquí. Okay, excelente. A tu lado. Es un diablito. Y eso es lo que he estado trabajando constantemente, ¿no? Este tema de la identidad, pero no solo la identidad como quién soy yo, sino como quiénes somos de forma colectiva. Y en términos de referentes, tengo muchos. También los propios mascareros barbeños son mis referentes. Claro. Hay artistas, por supuesto, del expresionismo alemán que trabajaron la máscara y que por las clases de historia pues influyeron en mí, en un Child, etcétera, o sea, un montón de gente que trabajó este tema de la máscara y el expresionismo a partir de la máscara, el estudio de esto. Y bueno, artistas costarricenses que también trabajan en este tema, como es un Adrián Arguedas, que también ha estado a mi lado desde que soy estudiante hasta ahora. Somos colegas y trabajamos como conversando mucho este tema. Claro, sí, hay una conexión, de hecho, temática entre la mascarada que hace Adrián y tu trabajo, claro. Sí, porque al final de cuentas es representar la vida en Barba. Y entonces, eso, a nivel temática, eso es lo que trabajo, ¿no? Y el abordaje que le doy es justamente eso. O sea, quién soy, quiénes somos a partir de la máscara y cómo esa máscara nos da una identidad y también nos la quita. Claro. O sea, tiene esa capacidad de quitarnos la identidad y generar una colectividad, que es lo que pasa en el Festival de la Mascarada en Barba. Cuando la gente tiene la máscara puesta, tiene el derecho de pegarle a los demás. Ajá. Sí, de entrar a un personaje, además. Exacto. Y eso a mí me parece muy interesante, digamos, cómo la máscara cambia a la gente. Y eso, por eso digo que viene desde atrás, porque el de lo precolombino, en realidad la máscara siempre ha sido un factor determinante para las personas que se dedicaban a ser chamanes o aguado, depende del término que uno quiera usar, pero desde las representaciones precolombinas tenemos a las personas con máscaras cambiando toda su forma a partir de la máscara. Entonces, por ahí es por el abordaje que yo juego conceptualmente. Me parece interesantísimo cómo hablas de esto de la forma, ¿verdad? De adquirir esta forma o de volver a la forma también, porque ahí hay una reflexión
me estás recordando una frase de un autor que dice, toma mucho tiempo y casi que recorrer el mundo entero para darse cuenta que lo que uno está buscando es el lugar de donde salió. Y me llama mucho la atención porque esa es como un poco tu narrativa, o sea, el poder encontrar que en la universidad había un límite conceptual, pero que tu búsqueda identitaria siempre estuvo, y estuvo en el entorno, ¿verdad? En la parte más contextual, o sea, regresamos al entorno del que partimos, es como una búsqueda que nos lleva a ese origen. Entonces, bueno, un poquito con esa reflexión, vamos a hacer una pausa muy cortita. Estamos hablando con José Montero, ceramista, profesor de arte, nos está contando su experiencia referente a la cerámica y a la expresión desde este material de la tierra y el barro. Hacemos una pausa cortita y ya casi regresamos. Onda UNED. Acortando distancias. Apoyando a mi gente, educando. Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional. Onda UNED. Acortando distancias. Estamos de vuelta, estamos conversando sobre el tema de la cerámica. José Montero nos estaba explicando cómo en la búsqueda de las referencias encontramos ese camino a casa, podríamos decir, esa búsqueda identitaria que nos permite tomar una forma o entender una forma o ser una forma. Hay un aspecto que a mí personalmente me llama la atención cuando veo tu trabajo y que creo que es sobresaliente, inclusive ahora como conversando el contexto de la academia, ¿verdad? Cómo la academia pone cierto techo y cierta limitación, podríamos decirte, o decir más bien que tu trabajo transita entre eso escultórico y eso académico que entendés bien y la representación más artesanal. Creo que históricamente en Costa Rica ha costado ese tránsito entre la academia o la representación escultórica y lo más artesanal, como que hay una fobia ahí, como que se repelen y no tienen puntos de encuentro, pero uno ve tu trabajo y las nociones se integran, o sea, las dos representaciones, la parte más plástica y más escultórica, si se quiere, y la parte de rescatar eso. Ahora decías, claro, es que en Barba para nosotros es importante, por eso para Adrián el tema y la estética de la máscara también. Entonces, sí me gustaría como que hables de ese tránsito, porque en lo personal veo que es un tránsito muy valioso entre la academia y lo que muchas veces se separa de la academia como lo artesanal. ¿Cuál es tu visión de esto? Sí, bueno, otra vez vuelvo a la necesidad. Yo descubrí la artesanía por necesidad, porque en la U no es un tema que se trabaja ni nada, ni quizá un par de veces lo escuché mencionar, pero nunca estudiamos a un artesano, nunca lo estudiamos. Claro. Y me parece muy grave además, porque hay personas importantísimas portadoras de cultura que son tan importantes como Juan Manuel Sánchez o Francisco Zúñiga o quien sea. O sea, que hay Claro. otras personas que están ahí que también vale la pena ser mencionadas. Pero yo lo encontré por necesidad porque cuando salí estaba haciendo las esculturas y demás, me encontré con que estaba haciendo esculturas que no eran para mí, que yo no podía comprarlas. Y entonces un amigo en realidad, y esto es una historia muy particular porque mis amigos siempre han sido una fuente de todo, de conversación y demás, y un amigo me pidió hacerle un pichel con una cabeza de máscara. Este amigo o sea, también esa pieza es así como una clave en tu producción. Sí, la tiene Joffrey, la tiene de él me la pidió. La hice 4 veces porque me costaba muchísimo hacer eso. Pero lo menciono porque en realidad en ese momento fue cuando yo dije, ok, esta es una forma de hacer cerámica que conversa más con mi gente, con la gente que está a la par mía, ¿no? Con la gente que no tiene arte en las casas, con la gente
Que es la que le mayoría, gusta para decirlo que es la mayoría. sinceramente, es la mayoría. Y entonces ahí es como donde yo empiezo a hacer y luego entro como en este debate propio y también ya ahora más un poco más conceptual y más serio, ¿no? De decir, pucha, ¿por qué esa división, no? ¿Por qué tenemos que dividir constantemente el arte y la artesanía? No entendiéndola desde un punto de vista técnico y de interés, que sí hay una diferencia radical entre la intención de un artesano y la intención de un artista, pero no en términos de valor cultural, que es un poco Claro, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, porque ambas aportan desde un lugar de lo plástico a enriquecer la claro. cultura de un país. Si no hay, no pesa más una que otra, las dos desde su lugar diferente aportan exactamente lo mismo. Entonces, Claro. sobre esa línea de trabajo es en la que yo me he estado, digamos, vinculando más. Ujú, Entonces, por eso es tan importante siempre mantener Enraizados, que es la marca comercial, digamos, que yo tengo, y José Montero, trabajando a la par, claro. incluso en términos económicos, ¿no? O sea, que las dos empiecen a Ujú, conversar y demás. Y una de las cosas más interesantes es justamente que plantea esta discusión que muchas veces no se da en ninguna parte. claro. Eh, y una cuestión chistosa, pero a mí me encanta, es presentarme como artesano en Ajá, espacios que son de artistas, claro. porque, porque entonces justamente rompe esa barrera en la que yo me encontraba antes, en el que el artesano era menos que el artista, y ahora tengo esa capacidad de alguna forma de decir, no, es que el artesano también es artista, y me devuelvo al otro lugar y empiezo a jugar con esta cuestión que es más un asunto, digamos, de propiamente intencional, casi que performático, diría yo. Y filosófico Sí, también, porque si uno lo piensa desde la misma sociología y filosofía que tenemos de la historia del arte en el país, este discurso como más europeo que podemos revisar en cursos como el de arte costarricense, se nos viene imponiendo desde los ideólogos y se manifiesta, y yo soy de Bellas Artes, de la UCR, y no tengo ningún problema, pero creo que tenemos que reelaborar esos discursos. Entonces, personalmente, a mí me parece súper pertinente que en tu trabajo no hagas esa diferenciación que ha polarizado tanto, o sea, porque es una polaridad que sí, casi que es disruptivo decir en un grupo de artistas, no, yo soy artesano. Y reconocerlo claro, porque además hay un reconocimiento, lo decías ahora con la máscara, ¿verdad? Yo regresé a la máscara como mi origen, pero también en esa narrativa regresas a decir, soy artesano, también como el origen. Si uno lo piensa, inclusive en la historia del arte de Costa Rica, los imagineros y los santeros eran son artesanos, o eso, sea, de ahí claro, viene la escultura y viene impuesta exacto, con este discurso iglesia, ¿verdad? Y este discurso de representación sacra que es importante, que tampoco se puede pasar por alto, pero también de ahí venimos, o sea, el origen otra vez vuelve a ser circular al origen donde estamos como costarricenses. Actualmente, sí, y me encanta el tema este de la artesanía y lo académico, ¿verdad? Porque también, ¿cómo entendemos la academia desde Costa Rica? Que eso es toda otra cuestión. O sea, hay toda una ujú, filosofía ahí de cómo podría entender uno bellas artes desde Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento? Cuando se funda la Escuela de Bellas Artes, ¿qué pasa, verdad? ¿Cuál es la premisa que hay? Pero sí me exacto, parece que tu aporte de no diferenciarlos y decirlo como una proclama, ¿verdad? Yo soy artesano, es muy válido y muy importante en la reelaboración de los discursos, porque inclusive las salas, si uno piensa en salas como las de arte precolombino, que tienen una validación muy tardía en la historia de Costa Rica, esta afirmación tuya tan categórica y tan importante le da un peso a la historia y le da un peso al quehacer y le da un peso a que el artesano, como decís, tiene que ser valorado, no claro, solo sí. como su producto, sino como el entendido cultural del aporte que hace, ¿verdad? A mí me gustaría también, José, saber qué estás haciendo actualmente. Por ahí me enteré que estuviste en México, en el estudio Barro Madre, en Oaxaca, me parece que es el dato, no sé si ahí me corregís bien, cómo lo Sí. dije, y que participaste en algunos talleres allá, ¿verdad? También este entendido más latinoamericano, porque la experiencia de la cerámica también no es exclusivamente tica, entonces tal vez si nos contás las últimas experiencias, qué está pasando en tu producción última y los talleres que fuiste a México. Sí, bueno, ahí el año pasado tuve una exposición que para mí fue muy importante, fue mi primera exposición individual seria
digamos, como producción específicamente para una exposición que se llamó Mascarada Dorada, que justamente es otra vez vuelvo para atrás, siempre estoy volviendo para atrás, y hago menos máscara barbeña y hago más máscara precolombina qué bueno. Digamos, en relación con cuestiones y personajes de barba y demás, y de la historia del arte, que siempre estoy acudiendo a ella. Y esa exposición fue bien importante, se hizo en Sendero y ahora está en Art Flow en Escazú. Y este taller en México fue un taller con Hernán, con un artesano ceramista, artista argentino que vive en Oaxaca, y fue de esculturas sonoras, porque uno de los temas que ahorita me interesa explorar es justamente que la cerámica siempre tiene sonido. Claro. Y en los museos el sonido se ahoga, ¿no? Es como la pieza que funciona deja de funcionar cuando se expone. Entonces se silencia. Sí, claro, se calla, ¿no? Es el mismo proceso que hace la cultura dominante con la cultura que no es dominante, la guarda, la conserva, pero no la pues. Entonces ese tema me vuelve loco, me encanta. Claro. Y cuando descubrí que había este taller, bueno, ahora pues por suerte no hay tanta necesidad y dije, bueno, voy a llevar este taller en México. Y es justamente un taller de arte, de cómo ponerle sonido a la cerámica, un poco en volver a entender esa lógica que también es muy vieja, antigua, claro, de cómo las piezas tenían que sonar o por qué tenían que sonar, que al final de cuentas es un asunto mágico. Y bueno, justamente Hernán viene ahora en mayo acá a dar un taller de cerámica sonora, me lo traigo yo con enraizados. Qué bueno. Y es la persecución de eso, que la gente de acá también se especialice, porque creo que una de las cuestiones más importantes es que como artistas artesanos tenemos que estar en constante especialización. Claro. Y ahí también es un aporte desde el punto de vista de lo artesanal a la academia, más bien, y es al revés. Exacto. Entonces es muy interesante también jugar con esos términos y decirle a los que están estudiando en la academia, miren, vengan a este taller que es de artesanía, pero van a aprender un poquito. Entonces es muy interesante esa lógica y lo que estoy trabajando ahora, pero bueno, estamos siempre constantes. Y bueno, hay cambio de taller y nuevo taller pronto, entonces también es importante. Claro. José, muchas gracias por el espacio. Algo que me resuena y no quiero que termine el programa sin decírtelo, me parece que esta parte de lo sonoro en la cerámica, simbólicamente uno lo podría entender como una voz, como la voz que tiene la cerámica, pero además en esa apropiación que haces de la máscara y del ser y de la forma, es tu voz, se vuelve tu voz. Y creo que en esa línea de que seas una voz que está a la defensa de, ojalá que podamos seguir viendo más, aprendiendo más de esa voz que está rescatando todos estos insumos culturales que le está dando voz, no solo a los artesanos, sino a la producción precolombina, y que nos pueda traer nuevas nociones de la identidad. Realmente me parece fascinante todo el caminar, desde eso que hacías de los mapas hasta este momento presente que estás buscando el sonido y que decís, no, es que la cerámica no puede estar silenciada, y esa voz es la voz que estás trayendo a la academia. Entonces, de verdad, felicidades por el trabajo. Me parece que genera mucha reflexión y mucha suerte con el nuevo estudio y con la nueva etapa. Creo que es de aprender, acercarnos a toda la información que tenés, y no solo a la información, sino a la producción y a esa voz que le estás dando a la cerámica. De verdad, muchas gracias por el espacio. Gracias, muy emocionado con tu trabajo. De verdad, gracias. Muchas gracias, Pablo, a vos y a la UNED por la invitación también, por este espacio. Claro. Me gustaría tal vez para los estudiantes que les digas algún comentario, algún cierre de la cerámica ya para irnos. Pues que hay que escucharse a uno mismo y a uno mismo, ¿no? Siempre hay que estar en esa búsqueda de quién es uno, y ahí uno encuentra el camino. A veces está más cerca de lo que uno piensa y siempre está uno tirando para otro lado, entonces siempre hay que estar con los oídos abiertos, escuchando bien. Excelente. Muchas gracias, José, que estés muy bien. Gracias a vos, Pablo. Adiós. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
importa dónde estés. Onda UNED. Acortando distancias.